La tercera disertación va a estar a cargo de la doctora Graciela Schall, médica hematóloga especialista en hematología infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Cava, y nos va a hablar sobre complicaciones trombóticas en el neonato y el rol de la trombofilia materna. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que es un tema que fue un desafío para mí, porque la verdad es que hay poco disperso, hay que ir a buscarlo como una aguja en un pajar, pero bueno, acá estamos, vamos a hacer el mejor intento. Un poco con el tema, pensaba que también vale la pena, lo hablábamos con Karina, porque en algún momento pensé en cambiarle un poco, darle una vuelta de rosca al tema, y nos pareció que era interesante inclusive presentar un tema en el que hay tan poca evidencia, porque por algo hay poca evidencia, entonces también vale la pena eso, y por ahí también puede generar una discusión luego entre nosotros. Bueno, este es nuestro tema: complicaciones trombóticas neonatales y el rol de la trombofilia materna. Así que no es una charla de trombosis venosa ni arterial neonatal, sino que es el impacto que tiene la trombofilia materna en la trombosis neonatal. Pero un poquito les tengo que hablar de los neonatos, ¿no? Entonces, bueno, si los neonatos son diferentes o no, y sí, por supuesto que sí, si no yo básicamente no estaría acá. Y sabemos que son diferentes y que tienen un sistema de la hemostasia que está en permanente desarrollo desde el nacimiento hasta la edad de los 16 años. O sea, es un periodo sumamente largo, y en ese sentido alguien que fue pionera en este punto fue la doctora Morinandio del grupo canadiense, que se tomó el enorme trabajo de, en el año 87, poder ver los valores normales de los recién nacidos de término. Luego, un poquito alentada por el éxito de su primera publicación, que la verdad que entre los pediatras fue enormemente bienvenido, al año siguiente extendió ese estudio a los valores normales de los recién nacidos de pretérmino hasta los 180 días y 2 años después hasta los pacientes de 16 años. ¿En qué consisten básicamente estas diferencias? En que los factores de la coagulación no atraviesan la placenta, pero si bien no atraviesan la placenta, su síntesis comienza en el periodo fetal, en la semana número 11, y los factores de la coagulación aumentan tanto durante la gestación como en el periodo postnatal. Hay por un lado una reducción de los factores K dependientes y una disminución de la generación de trombina, que son fuertemente dependientes de la edad gestacional. Yo no puse acá esto que les voy a comentar en diapositiva, pero es muy claro que los recién nacidos de término tienen un nivel de generación de trombina que es equivalente a la generación de trombina que tiene un paciente adulto anticoagulado con un RIN de 2. Y no solo tienen una disminución de la generación de trombina, sino que tienen además un periodo de latencia más prolongado, tienen una curva más desplazada a la derecha. Y eso se profundiza en los recién nacidos de pretérmino, y entre los recién nacidos de pretérmino, en los recién nacidos de pretérmino extremos, ¿sí? O sea, en los pacientes de 600 gramos a 1 kilo. Y todos estos factores, que están disminuidos casi todos, alcanzan los valores de los adultos alrededor de los 6 meses. También están disminuidos los anticoagulantes naturales, proteína S, C y antitrombina, y está aumentada la alfa-2 macroglobulina. O sea, me olvidé de las plaquetas. Las plaquetas, si bien tienen un recuento normal en el momento del nacimiento, lo que sucede es que hay una leve disminución de la activación plaquetaria. Tomando todo esto en conjunto, uno dice, bueno, qué lío se arma, ¿no? Porque aún así, ¿cómo hacen los neonatos para sobrevivir sin sangrar y sin tener excesivos eventos trombóticos? Y la verdad es que funciona, porque ese delicado equilibrio está en baja, pero está en equilibrio, perdón la redundancia.
Entonces es muy, muy difícil, casi, no digo no existe, porque todo existe en algún momento de la medicina, pero es muy raro ver un neonato o sangrar o tener un episodio trombótico en pleno estado de salud. Para ver un poquitito la incidencia, la primera línea, acá. La primera línea es una mezcla de registros nacionales e internacionales, perdón, para no ser pesada con los números, ¿sí? Pero este es la incidencia de eventos trombóticos por cada 1000 nacimientos, o sea, de individuos, de bebés sanos. Y fíjense cómo en distintos registros, o en los 3 más importantes, esta incidencia aumenta de una manera muy, muy franca, y en los últimos años ha aumentado más todavía, igual que los eventos trombóticos en pediatría. Y eso tiene que ver básicamente con la mejoría de los cuidados de los neonatos críticamente enfermos. Esto es otra manera de verlo. Y vamos a los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo maternos y tenemos factores de riesgo neonatales. Y ambos pueden ser prenatales o perinatales y postnatales. De los maternos, creo que hablarles a ustedes sería casi un atrevimiento porque son los dueños de estas mujeres, pero sí comentarles qué pasa con los factores de riesgo en el periodo neonatal, perinatal. ¿Sí? O sea, alrededor del nacimiento o antes del nacimiento. ¿Sí? Son factores de riesgo la prematurez, el RCIU, o sea, la restricción del crecimiento, la asfixia perinatal, la aspiración de líquido meconial, la infección, la trombofilia y el bajo peso. Y en el periodo postnatal, la infección, la presencia de un catéter venoso central, la deshidratación, la trombofilia, la ventilación mecánica, sobre todo cuando se extiende por un periodo mayor de 48 horas, la enfermedad cardíaca congénita, el cateterismo umbilical, que es ampliamente utilizado en el periodo neonatal, tanto arterial como venoso, la cirugía, el síndrome de distrés respiratorio, que en realidad es lo mismo que decir la ventilación mecánica, y el uso de esteroides en los bebés prematuros para inducir la maduración pulmonar y, por supuesto, la nutrición parenteral. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad de los factores de riesgo. Esto es un bebé que no es un recién nacido, pero es una muy buena forma de ver lo que es un bebé críticamente enfermo, invadido, transfundido, infectado. Esto es un bebé, es un paciente real que tuvimos con una púrpura fulminans hace algunos años, con un catéter de nutrición parenteral total, o sea, con todos los factores de riesgo que puede tener una personita tan pequeña. Entonces, al momento de hablar de trombofilia materna o del impacto de la trombofilia materna, me quedo con un 5% de lo que hay, porque el resto es ese bebé. Es muy raro ver en pediatría o en el periodo neonatal muchísimo más la trombosis espontánea. Entonces, si partimos de saber que el 90-95% de los neonatos que tengan un evento trombótico van a tener al menos un factor de riesgo asociado, si tenemos claro en eso, pasamos a lo siguiente, que es la trombofilia adquirida, o sea, el SAF materno, el SAF neonatal de novo, que es una entidad muy infrecuente, pero yo se las quería comentar, si bien no viene de la mamá, pero es una causa interesante. El stroke perinatal, que lo van a encontrar con la sigla de PAIS, y la trombofilia materna hereditaria, si sí o no impacta en la trombosis neonatal. Entonces, una a una, ¿qué pasa con el SAF materno? Los anticuerpos antifosfolipídicos atraviesan la placenta en tanto sean IgG, y las complicaciones fetales existen luego de la semana número 10, de la 10ª semana. Y esas complicaciones son las complicaciones que ustedes conocen, porque son las complicaciones que hacen en las complicaciones fetales del SAF materno. O sea que no vamos a abundar en ese tema, pero sí existen naturalmente. Pero cuando ese bebé ha logrado nacer,
el espectro de síntomas asociados a esos anticuerpos antifosfolipídicos es bastante amplio y van desde pacientes completamente asintomáticos a pacientes con trombosis arterial, con anemia hemolítica autoinmune, con trombocitopenia, livedo reticular, síndrome de Raynaud. Estos anticuerpos son claramente transitorios, duran lo que dura una inmunoglobulina G, alrededor de 21 días, 30 días, un poquito más o un poco menos. Pero es un síndrome transitorio y en general son asintomáticos, pero sí pueden presentar algún síntoma. Lo que no está bien definido es cuál es su rol, ¿sí? Por esto, porque en general no alcanza con tener un anticuerpo antifosfolipídico en circulación dando vueltas, sin desmerecerlo, si no hay un segundo hit, o sea, si no hay un segundo factor de riesgo que haga que ese neonato tenga un episodio trombótico. Y por último, por ahí es un tema más, si vamos a discutir un poco después, es ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Vale la pena ir y medirlos? ¿Vale la pena que yo vaya a ver si tienen un anticuerpo antifosfolipídico o no? ¿Qué voy a hacer con esa información si es que voy a hacer algo? Bueno, es una pregunta. Esto es un trabajo muy largo que no voy a ahondar, pero sí, como lo encontré, en lo poquísimo que encontré, lo tengo que compartir, porque fue así un hallazgo. Es el Registro Europeo de Bebés Nacidos de Madres con síndrome antifosfolipídico, fue un prospectivo multicéntrico que juntó a 134 niños, los testeó al momento de nacer, a los 3, a los 9 y a los 24 meses. Anticoagulante lúpico se detectó en el 4%, anticardio en el 16% de los pacientes y antibeta 2 en el 16%. El 80% a los 9 meses negativizaron estos anticuerpos, ninguno estuvo asociado a un evento trombótico, lo cual da un poco de sustento a esto que decimos que es, si no hay otro factor de riesgo, es bastante improbable que un anticuerpo antifosfolípido en un neonato induzca de per se, digamos, un evento trombótico. Hubo algunas alteraciones del neurodesarrollo, de esto hay escrito un montón, que es algo bastante interesante, sobre todo en el área del lenguaje. Pero también es cierto que hay mucha mezcla, ¿no? Hay pacientes que estuvieron críticamente enfermos, prematuros extremos, entonces es muy difícil atribuirle a un solo culpar solo a los anticuerpos antifosfolípidos como los causantes de estas alteraciones del neurodesarrollo. Luego está el SAF de Novo, que es una entidad, sí, que no tiene nada que ver con la madre, es una entidad neonatal. Hasta el año pasado había solo 20 casos reportados. El 80% de esos bebés habían padecido un ACV isquémico arterial y el resto eran un mix de trombosis arterial venoso mixta. Son transitorios y en tiempo variable, no es muy claro cuándo desaparecen. Hay pacientes que ese anticuerpo se desarrolla y desaparece a los pocos meses, hasta tan largo como 7 años. ¿Sí? Pero lo que sí parece claro es que no inducen ni recurrencia, ni SAF, ni enfermedades autoinmunes a lo largo de la vida. Y no está muy claro cómo se forma, cómo se gesta ese anticuerpo, sobre todo en el periodo neonatal, que es un periodo en donde la inmadurez del sistema inmune es realmente extremo y es bastante infrecuente que un paciente, conducir a un paciente a formar un anticuerpo. De hecho, es una de las cosas que más sustentan la lactancia materna, el pasaje de anticuerpos, porque los pacientes no son capaces de formarlos por sí mismos. Así que hay ahí unas hipótesis entre las vacunas, algunas drogas y el parto en sí mismo con la liberación de fosfolípidos y la posibilidad o no, no queda para nada claro de si eso podría inducir la formación de anticuerpos. Y el stroke perinatal, que es una complicación que a mí me resulta bastante interesante, es un desorden global cerebrovascular que está caracterizado por cierta injuria vascular, y esa injuria vascular induce accidente cerebrovascular isquémico peri y postnatal.
La arteria cerebral media es la arteria involucrada con más frecuencia. Los síntomas son los síntomas de un ACV como a cualquier edad, solo que en el periodo neonatal a veces son más difíciles de diagnosticar por razones obvias, básicamente, porque son pacientes, por ejemplo, que casi no se mueven o no deambulan. O sea que los síntomas son, no es que hay menos síntomas, que son más difíciles de observar. Y aparentemente podrían llegar a ser factores de riesgo. Ay, me equivoqué. Podrían llegar a ser factores de riesgo la vasculopatía placentaria de la cara fetal, el SAF materno y la trombofilia hereditaria, pero no queda bastante claro en cuánto cada uno de ellos o alguno de ellos está relacionado con esta entidad que de por sí es bastante infrecuente. Y el último punto es la trombofilia materna hereditaria, que es lo más pobremente definido de toda la literatura. Porque no está clara cuál es su asociación con la trombosis neonatal y nuevamente aparecen los factores de riesgo adquiridos en el periodo neonatal como los de más peso en la aparición de un evento trombótico. Pero además, si uno lo piensa, uno dice, pero ¿realmente esta entidad se ajusta a esto de lo que estamos hablando? Yo creo que no. Yo la diapositiva la puse igual, al menos para que pensemos en eso, pero no se ajusta. Porque esto es que un paciente herede un trastorno materno, que puede ser puede ser cualquiera. Pero no es el impacto de lo materno en la trombosis neonatal. Es haber heredado de la madre una condición hereditaria, que en este caso es la trombofilia, como puede ser heredar cualquier otra cosa. O sea que esto depende en adelante en la vida de ese bebé de qué heredó, qué trombofilia heredó, heredó una mayor, heredó una menor, tiene un familiar en primer grado con antecedentes de trombosis, etcétera, con todos los factores de riesgo que ya conocemos. O sea que, en mi opinión, es una opinión totalmente personal, no se ajusta a el riesgo que ocasiona tener una madre con una trombofilia. Esto es el riesgo de heredar un marcador de trombofilia que a lo largo de la vida de ese bebé, y depende de cómo transcurra esa vida, ese marcador de trombofilia va a tener un impacto sí o no sobre la ocurrencia de un evento trombótico. Me tomé un poco el atrevimiento de traerles esto porque después pensé, ¿cuántas madres les preguntan a ustedes, que son los médicos que están más cercanos a ella, bueno, aparte del obstetra, ¿no? Durante embarazos con este tipo de complicaciones? Seguramente muchas madres o matrimonios, parejas, les preguntan, ¿y qué hago con mi bebé? Tengo un SAF, ¿qué hago con mi bebé? Tengo una trombofilia mayor, ¿qué hago con mi bebé? Tengo que consultar, hay que estudiarlo, no hay que estudiarlo, no sé, ¿les pasa o no? ¿Sí? Ah, porque yo pensaba que sí, como no sé. Sí pasa, ok. Entonces sí se viene en poner esto, aunque lo pueden sacar de cualquier guía, naturalmente. ¿Qué sí debemos estudiar? ¿Cuáles son las poquísimas ya a esta altura indicaciones de estudio de trombofilia en pediatría? La púrpura fulminans, los neonatos o niños con SAF catastrófico, los eventos tromboembólicos no provocados, los familiares sintomáticos de trombofilias de alto riesgo en familias pronas a la trombosis, y la historia familiar de trombosis recurrente y no provocada. Nos quedamos con esas muy pocas indicaciones que no tenemos que hacer. Ni adecuar la intensidad, esto es igual que los adultos, ni adecuar la intensidad, ni el inicio, ni la duración de la anticoagulación al resultado de los estudios de trombofilia, ni estudiar indiscriminadamente a pacientes no seleccionados, mucho menos a las trombosis asociadas a catéter, ni a familiares asintomáticos de trombofilia hereditaria de bajo riesgo. Entonces, en conclusión, sabemos que la trombosis neonatal es una enfermedad, si bien poco frecuente, en alza en los últimos años, y que realmente causa mucha morbimortalidad, sobre todo en los pacientes que desarrollan un ACV.
que es siempre multifactorial, siempre hay más de un factor de riesgo en juego, así que es muy difícil culpar, que haya un solo culpable. Y no es claro el rol de la trombofilia materna en el desarrollo de eventos trombóticos si no hay otro factor de riesgo asociado. Y por el otro lado, el SAF materno podría jugar algún rol en la trombosis neonatal, pero nuevamente, si no existe otro factor de riesgo involucrado, es bastante forzado pensar que los anticuerpos antifosfolípidos solos, cuando además son transitorios, jueguen algún rol en la trombofilia neonatal. Les agradezco mucho.